Dios te bendiga. La palabra de Dios dice en Mateo 23:34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra de Dios habla sobre ciertas cosas, ciertas profecías, y muchas veces las profecías son de doble filo, de doble capa, o como dicen en inglés, different layers, o diferentes capas. Y esta es una de ellas, de la cual está hablando sobre algo que iba a ocurrir en ese tiempo, pero también está hablando de lo que iba a ocurrir en el futuro, en el tiempo en que estamos más o menos. Encuentro interesante de que hace varios años, 2 años creo que fue, que hubo las lunas rojas y los eclipses, y se predicó y se enseñó sobre estas cosas, lo que quería decir en ese tiempo sobre eso. Pero lo que ocurrió en mayo 14 de este año, el aniversario número 70 de Jerusalén, de Israel mejor dicho, de la fundación de Israel nuevamente como nación, no se le dio mucho auge, ¿no? Mucha importancia por muchos medios. Pero es interesante que fue en el año 70 que se dedicó la embajada americana en Jerusalén, después de que en 1967 Israel había retomado a Jerusalén nuevamente de los árabes. Pero es significativo porque lo que estaba leyendo ahora, según la Biblia, una generación puede ser 40 años hasta 100 años más o menos. Porque recuerden que cuando Israel fue sacada de Egipto, no quiso entrar a la tierra prometida, y Dios le dijo que iban a vagar por 40 años o una generación en el desierto, y sus hijos eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Pero siglos antes, cuando Dios le estaba hablando a Abraham, le dijo también que Israel iba a estar 4 generaciones en Egipto, que fueron 400 años o más de 400 años. Según la misma Biblia, una generación puede ser cualquier cosa entre 40 a 100 años. Quizás hasta más, no lo sabemos, pero por lo menos eso. Pero es interesante que cuando Jesús dijo esta profecía, era más o menos el año 30 después de Cristo, de esta era en que estamos. Y 40 años luego, en el año 70, más o menos, fue que se cumplió la capa principal, o la profecía principal de esta profecía que está en Mateo 24, aunque leí Mateo 23, pero lo que viene próximo es Mateo 24, y dicho sea de paso, es lo mismo que está en Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21, sobre una tribulación, una persecución que iba a haber sobre Israel, y principalmente sobre Jerusalén. Iba a ser sitiada y iba a ser destruida. No voy a hablar todo lo que habla Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21 en este momento, pero vale la pena recalcar el hecho de que Jesús dijo, de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Le dijo a ellos en ese tiempo, en el año 30. Y después dijo el Señor Jesús, he aquí vuestra casa os he dejado desierta. Y también dijo que no me verán hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso de que bendito el que viene en el nombre del Señor no se va a cumplir hasta luego del arrebatamiento de la iglesia. Y no estamos hablando tanto ahora del arrebatamiento de la iglesia desde el punto de vista de esta profecía, pero es interesante entender que lo que habla Mateo 24, aunque muchos han usado Mateo 24 y estos otros capítulos de otros evangelios como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, pero de verdad, en verdad, lo que habla estos capítulos de Mateo 24 y esos otros que mencioné, está hablando más de la gran tribulación. Aunque hay cosas que sí se han sacado para predicar sobre el rapto, pero está hablando de eso principalmente. Y una de las cosas que dijo el Señor ahí fue que
que la higuera iba a reverdecer y que de cierto, os digo, que la generación que viera a Israel reverdeciendo no pasaría antes que todo lo que está hablando en esos capítulos se iban a cumplir. Por supuesto, algunos de nosotros, y quizás muchos de ustedes no estaban vivos en mayo 14 de 1948, algunos estábamos vivos en el 1967 cuando los israelitas tomaron nuevamente a Jerusalén de manos de los árabes. Pero aunque no estuviéramos vivos, pero podemos deducir de que el Señor estaba hablando en eso de la higuera, de los que vieran la higuera reverdecer no iban a pasar. Está simplemente hablando de que va a pasar un periodo de tiempo y que muchos de los que estaban vivos y aún los que estamos vivos ahora no íbamos a pasar o no íbamos a morir antes de que muchas de estas cosas se acontezcan. Pero todo esto es interesante y no estoy poniendo fecha, por supuesto, pero estamos hablando del hecho de que no se le ha dado mucho énfasis al hecho de los 70 años que cumplió Israel como nación, y el hecho de que todas estas cosas son cumplimientos, son señalamientos, son principios de dolores, por decirlo así, como la misma palabra nombra estas cosas, porque es mostrándonos que, como dice lo que estaba diciendo, la higuera, los que vienen a la higuera, están viendo la higuera, saben que pronto van a pasar otras cosas. En Lucas 21, en el versículo 24, dice algo que es interesante. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será aullada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo de los gentiles ya está casi acabado. Ya Israel ha sido formada como una nación 70 años atrás. Ya Jerusalén fue retomada por los israelitas, y ahora con lo que hizo el presidente Trump de anunciar que que Jerusalén es la capital de Israel, no dudo que en las próximas semanas, meses o quizás lo máximo años hayan otras naciones que se atrevan a hacer lo que muchos no se han atrevido a hacer, y lo que se atrevió a hacer nuestro presidente de declarar que Jerusalén es la capital de Israel. Y esto es simplemente señales que están pasando para que nosotros nos ajustemos los cinturones, como dicen, o la correa, y sepamos y vivamos reconociendo que ya se acerca más el advenimiento del Señor, porque cuando el Señor Jesús dijo que no lo verían hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor, estaba hablando del final de la gran tribulación. Pero usted como cristiano, igual que yo, debemos reconocer que antes de la tribulación viene lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. Muchos no conocen de esto, o muchos no creen que va a pasar de esa manera, pero los que creemos de esa manera sabemos que nuestra redención, la nuestra, aunque él estaba hablando a Israel y a los israelitas en ese momento, pero nuestra redención, el arrebatamiento de la iglesia, viene pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde, y la próxima vez hablaremos un poquito más sobre esto.